Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. De nuevo con ustedes para traerles una meditación de la palabra de Dios. Vamos a escuchar un canto. Un canto, dice la palabra del Señor, que entremos con adoración y alabanza en su presencia. Después vamos a estudiar la palabra del Señor y luego vamos a orar para concluir. Y también yo quisiera pedirle que si este video es de bendición en tu vida, compártalo con otras personas que usted cree que lo están necesitando. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro la sombra y me alcanzó, ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. En estos días de crisis, yo quisiera hablarles acerca de la esperanza. Cuando uno está pasando un momento difícil, uno tiene muchas preguntas, se hace muchas preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? Y ahora lo que más nos preguntamos es, ¿hasta cuándo van a durar estos días de crisis del coronavirus que ha afectado al mundo? En verdad nadie lo sabe todavía. Pero yo quisiera compartirles una palabra del Señor acerca de la esperanza viva. Para empezar, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la esperanza? A veces decimos, la esperanza es lo último que se pierde. Ese es un dicho muy común. Pero yo quisiera leerles lo que el diccionario dice acerca de la esperanza. Dice, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Cuando lo que yo deseo, cuando lo que yo quiero, me parece que está a la puerta, entonces nace esa esperanza. Esa es la idea. Yo quiero hablarles de lo que la palabra del Señor dice acerca de la esperanza. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Si no tiene Biblia, escúchelo. Voy a leer. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Ese es el sentido básico de una esperanza viva. Pedro nos dice en este pasaje que hemos leído, que esa esperanza nace por la misericordia del Señor.
dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En otras palabras, el Señor nos dio un nuevo nacimiento para darnos una esperanza viva. Y lo hizo por su misericordia. Para algunos de nosotros, hablar de la misericordia de Dios es algo que tenemos muy a menudo en la palabra del Señor. Para otros, tal vez sea un poco desconocida la idea de la misericordia. Pero déjeme darle 2 o 3 ejemplos bíblicos. El primero de ellos, una parábola del Señor que conocemos todos, la del buen samaritano. Se cuenta de este hombre que cayó en manos de ladrones, que lo golpearon, lo dejaron herido, lo dejaron abandonado. Y pasaron varias personas de camino y nadie le tendió la mano. Un levita, un sacerdote. Pero dice que pasó un samaritano, y esta es la palabra, y teniendo de él misericordia, descendió, lo levantó a su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo dejó allí, pagó por los cuidados de él. ¿Por qué lo hizo este hombre? El Señor Jesús dijo, porque tuvo misericordia de él. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Este hijo menor que se va de la casa, toma la parte de los bienes de la herencia y dice la palabra que empezó a desperdiciarla, a usarla mal, aún en prostíbulos. Dice que cuando todo lo hubo gastado, entonces tuvo que ir a una finca, a una hacienda, a cuidar cerdos. Y aún allí, ni siquiera le daban las migajas de comida que comían los cerdos. Y viéndose él en esa condición, hizo memoria de su padre. Y dijo, los jornaleros en casa de mi padre la pasan muy bien. Yo me levantaré, iré a él y le pediré perdón. Y dice el Señor que este muchacho se fue a la casa. Y el padre del muchacho dice, cuando lo vio venir a lo lejos, teniendo de él misericordia, fue y se abrazó y lo besó y lo llevó a su casa y le hizo fiesta. Nadie entiende cómo un muchacho como ese, que ha malbaratado parte de la herencia, del capital del papá, que ha vivido una vida desperdiciada, que ahora vuelve a casa maloliente, maltrecho, mal vestido. Y el padre, en lugar de castigarlo, como hubiésemos hecho algunos de nosotros, en lugar de darle un castigo, dice que fue movido a misericordia. Un ejemplo más. Un día Jesús iba de camino y yendo de camino había un hombre leproso. A los leprosos nadie los miraba, nadie los tocaba, nadie se les acercaba porque su enfermedad no se lo permitía. Pero este hombre le dijo a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y dice San Marcos que Jesús, teniendo misericordia, extendió su mano y le tocó y al instante fue sanado. Esa es la misericordia. La misericordia es al que ve caído a la orilla del camino en la desgracia y lo levanta de ahí. La misericordia es la paciencia y el perdón para el que le ha causado tantos agravios como el hijo pródigo y lo perdona y lo abraza y lo lleva a casa. La misericordia del Señor es la que sana al leproso. Y Pedro dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, gracias a su misericordia. Por la misericordia de Dios, muchos de ustedes han salido de los vicios. Por la misericordia de Dios, muchos de ustedes eran alcohólicos, eran drogadictos, viviendo malas costumbres, haciendo cosas malas.
avergonzándose aún de sus propios hechos. Pero un día el Señor vino a sus vidas. Un día el Señor tuvo misericordia de usted. Lo sacó de ahí. Y por esa misericordia del Señor es que usted le canta al Señor. Por esa misericordia del Señor es que usted alaba al Señor. Por esa misericordia del Señor es que usted le da gracias a Dios. Porque fue una misericordia viva la que lo sacó de ahí. ¿Cuál es el fundamento de esa misericordia? Pedro nos menciona 2 o 3 cosas en esa misericordia, que yo las quiero, de nuevo, y permítanme, yo las quiero leer para usted. Dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Hay pocos pasajes bíblicos donde se ve la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí Pedro nos está diciendo que Dios en su conocimiento usa la palabra presciencia. No es el conocimiento que conoce, es el conocimiento preexistente antes de que las cosas conozcan. A eso le llaman la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe. Dios no lo descubre, Dios lo sabe. Y dice que Dios en su presencia, en su gran sabiduría, fue que nos hizo renacer. Y que lo hizo para santificarnos. Es decir, para limpiarnos, para purificarnos. Dice, por la obra del Espíritu Santo. Y agrega más, y para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, la esperanza viva que usted y yo tenemos no es una esperanza que nace ahí de la casualidad. No es una esperanza incierta. No. La esperanza que usted y yo tenemos descansa en el conocimiento de Dios. Descansa en la presencia del Espíritu Santo y descansa en la cobertura de Jesucristo. No podemos tener cosas más preciosas y más poderosas para tener esperanza en este tiempo de crisis. Pero agrega que no solamente nos hizo renacer para esa esperanza, sino para darnos una herencia. Dice, una herencia que no se pudre, que es incorruptible, que no muere, que no perece. Una herencia que es incontaminable, digámoslo aquí. Una herencia donde el coronavirus no puede llegar. No tiene contaminación. Una herencia que no se marchita, inmarcesible. Pero agrega más, para ustedes, guardada en los cielos, para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gracias a Dios que esa esperanza viva que el Señor nos da, no la guardamos en una caja fuerte, no la guardamos con policías. Esa herencia y esa esperanza que el Señor nos da, dice que está guardada en los cielos por el poder de Dios. Gracias a Dios. Pero ¿a quiénes les está hablando Pedro de esta esperanza viva? ¿A quiénes les está diciendo de tener esperanza? Yo quiero que usted vuelva al pasaje bíblico que leemos, o permítame leerlo. Versículo 1. Dice, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes eran estos hermanos? Eran los hermanos que estaban sufriendo la persecución más dura que sufrieron los primeros cristianos. Ellos habían perdido sus casas,
habían perdido sus hogares, habían perdido sus negocios, habían perdido sus trabajos, habían perdido todo. ¿Y cuál era el delito? Creer en el Señor Jesucristo. Cuando ellos creyeron, los primeros cristianos, en el Señor Jesucristo, sobre ellos se desató una persecución a muerte. Una persecución que se hizo más dura en los días de Nerón. Dice la historia que el 19 de julio del año 64, Nerón le prendió fuego a la ciudad de Roma. Era una ciudad hecha de madera, casas muy cercanas. Por 3 días y 3 noches estuvo ardiendo la ciudad. Se quemaron los templos de muchos dioses que habían ahí, negocios, todo lo que significa destruir una ciudad de las más grandes entonces, quizá la más famosa, la capital del imperio. Dicen que la población, la ciudadanía le echó la culpa a Herodes, que era evidente por muchas cosas que no podemos analizar ahora. Y entonces Herodes, queriendo buscar, como decimos nosotros, un chivo expiatorio, le echó la culpa a los cristianos y empezó a perseguir los cristianos. Dijo: los únicos que están interesados en destruir estos templos que tenemos aquí son los cristianos. Los únicos que no le dan juramento al emperador son los cristianos. Los únicos que están destruyendo las familias son los cristianos. Y desató una publicidad maligna por todo el imperio contra los cristianos. Eso fue lo que trajo esta gran persecución contra los cristianos. Ahora tienen que esconderse de quienes les persiguen. Ahora andan vagando por aquí y por allá, no saben a dónde ir. Tiempo de mucho sacrificio, tantos muertos, tantos heridos, tanto lastimado. Se dice de este mismo Nerón que aún llegó al extremo de tomar cristianos y en las noches les prendía fuego en sus jardines para iluminar las calles por donde ellos pasaban. Se los tiraban a las fieras. Era una cosa asombrosa. Pedro les está escribiendo a estos hermanos y les dice: ¿saben qué, hermanos? Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Jesucristo los ha elegido a ustedes según la sabiduría y el conocimiento de Dios, para que ustedes sean santificados y para que ustedes sean cubiertos por la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios. Pero ¿quién es el que les está hablando? ¿Quién es el que les habla de esa manera? Es muy fácil hablar de la esperanza, es muy fácil hablar de la paciencia. Cuando se viaja en aviones en primera clase, cuando se vive en hoteles en 5ª categoría, cuando se anda en limusinas, es fácil hablar. Pero no es fácil hablar del sufrimiento. No es fácil hablar de la esperanza, no es fácil hablar de la paciencia cuando se está viviendo en sufrimiento. Y Pedro es el que está hablando de esta esperanza viva. Pedro, como todos lo sabemos, fue un pescador de Galilea, tal vez de Capernaum, tal vez de Besaida, no sabemos cuál era su ciudad particular. Pedro siguió al Señor en compañía de su hermano Andrés. Pedro era casado y aún se dice que después su esposa lo acompañó en su ministerio. Pero Pedro fue el hombre de quien más sabemos, de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús formó un grupo de 3 personas para que estuvieran con él, Pedro formó parte de ese grupo. Pedro era, por supuesto, parte de los 12. Pedro formó parte de los 70 discípulos. Y, por supuesto, estuvo en el grupo de los 500 y más. Pedro fue el hombre allegado a Jesús. Pedro fue al monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos. Y fue Pedro el que le dijo: Señor,
vamos a hacer aquí una cabaña, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Pedro quería estar ahí. Pedro fue el hombre que cuando vio que Jesús era el que andaba sobre las olas del mar, le dijo: si tú eres Señor, manda que yo vaya sobre ti. Y dice la palabra de Dios que Pedro alcanzó a caminar sobre las aguas. Pedro fue el hombre que cuando Jesús le dijo: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Pedro fue el que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: Pedro, eso no es tuyo, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Así que Pedro es un hombre convencido del Señor. Pedro está cuando el Señor sana al leproso, cuando le da vista al ciego, cuando levanta a Lázaro. Pedro está viendo todo eso. Pero no solamente eso. Pedro es el hombre que va con Jesús la noche en que Jesús fue tomado, que fue entregado y cuando fue crucificado. Conocemos la historia. Pedro negó al Señor, es verdad. Pero cuando se dio cuenta de su falta, dice que salió y lloró amargamente. Al tercer día, cuando Jesús resucitó, vinieron estas mujeres y le dieron la noticia, y Pedro fue el primero de los discípulos que llegó al sepulcro. Las mujeres, el Señor le dijo a las mujeres: vayan y díganle a Pedro que ha resucitado el Señor. Pedro es un hombre convencido del Señor. Pedro está con el Señor en el momento que el Señor asciende a los cielos. No tiene ninguna duda. Y después de eso, el día de Pentecostés, Pedro es el que toma la palabra. Predica su primer sermón. Miles se convirtieron en ese día. Pedro empieza un ministerio de evangelismo, de testimonio. Cuando ve a ese cojo en la puerta del templo de la Hermosa, es Pedro el que le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y sabemos que eso le llevó a la cárcel, y eso desató la persecución de los judíos. Y sabemos que Pedro fue llevado a la cárcel, puesto en el calabozo, y que lo iban a sacar para matarlo. Pero Dios envió a su ángel, abrió la cárcel y sacó a Pedro. Así que Pedro no tiene ninguna duda de quién es el Señor. Pedro está convencido de lo que él está diciendo. Con el tiempo Pedro llegó a ser pastor de esta iglesia de Jerusalén, y no solo de Jerusalén, pero un ministerio de cobertura para todas aquellas iglesias. Ahora Pedro está probablemente en la ciudad de Roma. Está a punto de ser sacrificado. Se dice que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él dijo: yo no quiero morir crucificado como murió mi Señor. Yo no soy digno de eso. Si me van a crucificar, que sea con la cabeza para abajo. Qué gran amor, temor, reverencia que Pedro tenía por su Señor. Ahora Pedro, ya un hombre mayor, ya un hombre quizá viejo, habiendo sufrido tanto, habiendo vivido tanto, habiendo conocido al Señor como lo conocía, sabe que sus hermanos en toda esa región que hoy día se conoce como Turquía están sufriendo una persecución grandísima, y no solamente a ellos ahí. Es Pedro el que tiene esa palabra de seguridad y de confianza, y le dice: hermanos, no se preocupen. Dios el Padre sabe lo que ustedes están pasando. Dios el Espíritu Santo sabe lo que ustedes están pasando. Cristo sabe lo que ustedes están pasando. ¿Sabe qué? Ustedes están pasando una tribulación, porque ustedes han nacido a una esperanza viva, no una esperanza del momento, no una esperanza en que caiga el emperador,
No, es una esperanza que está guardada en los cielos. Por un momento le va a decir más adelante, tal vez tengamos que ser atribulados. Si es necesario, dice, para que nuestra fe o vuestra fe sea puesta a prueba. Vuelvo a decir, en estos días de incertidumbre, de dudas, de confusiones, ¿cuál es tu esperanza, hermano? Tal vez usted tenía la esperanza que graduándose de la universidad iba a tener un título, iba a tener una profesión y que usted iba a ser una persona de éxito. Tal vez usted pensó que me iba a montar una empresa, un negocio e iba a ser una persona de éxito. Y ha muerto su esperanza. Tal vez usted se casó muy enamorado. Su esposo le falló y su esperanza murió. O su esposa le falló y su esperanza murió. Tal vez usted tenía la esperanza en sus hijos, que iban a ser alguien que los iba a ayudar, que les iba a tender la mano a usted. Y sus hijos lo han defraudado. Lo han defraudado a usted sus amigos. Lo ha defraudado su iglesia. Lo ha defraudado su pastor. Escuche, hermano. Esas son esperanzas que se marchitan. Esas son esperanzas que mueren. Esas son esperanzas que se pudren. Solo Dios nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la sangre de Jesucristo, mediante la fe, mediante la obra del Espíritu Santo. Yo quisiera invitarlo a usted a orar en este momento. Tal vez usted no tenga esperanza ya en nada, pero le voy a decir una cosa, por la autoridad que me concede la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, verdadera y se cumple. Créale a Dios. Dígale usted, Señor, estoy vacío, estoy necesitado, estoy confundido, no sé qué hacer. Pero dígale, Señor, te creo. Déjeme terminar con un ejemplo, volviendo a Pedro. Después que el Señor resucitó, Pedro se fue a pescar. Y dice que habían pasado toda la noche pescando y no pescaron nada. Y ya en el día, llegando a playa, el Señor estaba ahí esperándolos. Y les dijo, ¿han pescado algo? Y él les dijo, no, nada. El Señor le dijo, échale red a tu derecha. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre la echaré. Dice que la echaron y sacaron más de 150 peces. Y cuando Pedro vio eso, era un milagro, dijo, es el Señor. Hermano, tal vez usted haya estado pescando toda la noche, todo el día. Y su red está vacía, su vida está vacía. Créale al Señor que Él te hace nacer para una esperanza viva. Yo voy a invitarlo a que oremos. Ahí donde usted está, incline la cabeza. Si puede, cierre los ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque en tu gran misericordia tú nos has hecho nacer para una esperanza viva. Y en este día, Padre, yo oro por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada persona que ve este video, Señor. Si en su vida hay soledad, si hay temor, si hay vacíos, Padre, llena su vida de la esperanza tuya, de la esperanza viva, de la esperanza eterna, de la esperanza que tú nos das en Jesucristo. Y prometemos darte la gloria solamente a ti, porque solamente tú eres digno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.